Este próximo 8 de enero se cumplen 70 años de un suceso que, bueno, marcó la historia en una selva muy remota de Ecuador. 70 años ya. Sí, 5 jóvenes perdieron la vida, pero su historia, lejos de terminar ahí, pues, apenas comenzaba. Es una de esas historias que te obligan a preguntarte cómo el dolor más profundo puede transformarse en una esperanza casi incomprensible. Y para analizar esa transformación, hoy vamos a meternos de lleno en el concepto del lamento, Pero no como una simple queja, ¿verdad? sino como un proceso. Exacto. Y para eso tenemos 2 guías que, aunque están separadas por milenios, conversan de una manera increíble. A ver, Por un lado, un poema antiquísimo, el Salmo 13 de la Biblia. Y por otro, los diarios y las reflexiones de Elisabeth Elliot. cuyo esposo, Jim Elliot, fue uno de esos 5 misioneros que murieron en 1956. El mismo. Una gris donde conviven la fe y el sufrimiento extremo. Queremos entender cómo una pregunta lanzada al cielo, un grito de desesperación, un ¿hasta cuándo, Señor?, puede evolucionar hasta convertirse en un acto de confianza tan radical que cambia la historia de toda una comunidad. Es un viaje que va del clamor al silencio y finalmente a una decisión que desafía la lógica. Pues empecemos por el principio de ese viaje, el clamor. El Salmo 13 arranca sin rodeos, con una de las preguntas más humanas que existen. Repetida 4 veces seguidas. ¿Hasta cuándo? Es un grito de angustia pura, esa sensación de abandono frente a un silencio que parece infinito. Y es clave entender que en la tradición de los salmos, un lamento no es solo quejarse, es una especie de protesta formal. ¿Cómo así? Es un acto de fe. La persona no se aleja de Dios con su rabia o su dolor, sino que se la lleva directamente, se la presenta. Es una confrontación honesta. Exacto. Y esa distinción es fundamental para todo lo que sigue. Pues pongamos esa emoción en un lugar y tiempo concretos. Ecuador, 1956. Ahí nos encontramos con 5 misioneros norteamericanos. Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCauley. Roger Youderian y el piloto Nate Saint. Y su proyecto se llamaba Operación AUCA. Operación AUCA. Sí, su objetivo era establecer un contacto pacífico con el pueblo guaudani. A quienes en esa época se les conocía como Aucas, que era un término despectivo, ¿no? Sí, en quechua significa algo así como salvajes. Eran un pueblo famoso por su completo aislamiento y por una violencia, tanto interna como externa, que los estaba llevando al borde de la extinción. Claro, y para entender por qué harían algo así, hay que meterse en sus cabezas, especialmente en la de Jim Elliot. Años antes, él escribió en su diario una frase que se hizo mundialmente famosa. No es tonto el que pierde lo que no puede guardar. Para ganar lo que no puede perder. Hay una convicción ahí que lo mueve todo. Una convicción absoluta. Y fíjate, que al principio todo indicaba que su plan iba a funcionar. ¿Cómo empezaron? Durante semanas, usaron el pequeño avión de Nate Saint para sobrevolar la aldea. No aterrizaban, Ah, ok. sino que bajaban regalos, machetes, botones, ese tipo de cosas, en una canasta con un sistema de cuerdas. ¿Y la respuesta fue? Sorprendentemente positiva. Los guaduadani recogían los regalos y en una ocasión hasta les devolvieron el gesto. ¿En serio? Sí, ataron una corona de plumas a la cuerda. O sea, la comunicación, aunque muy básica, había comenzado. Imagino la emoción, la adrenalina de sentir que estaban a punto de lograrlo. Era inmensa. Y el punto culminante de esa fase fue el 6 de enero de 1956. Ahí sí aterrizaron. Aterrizaron en una playa de arena junto al río Curaray, que bautizaron como Palm Beach, y esperaron. Y, poco después, 3 guaudaníes salieron de la selva. Un hombre joven y 2 mujeres. ¿Y fueron hostiles? Para nada. Se mostraron curiosos. Les dieron de comer, les mostraron fotos. Incluso el joven, a quien apodaron Jorge, subió al avión con Nate para un vuelo corto. Increíble. El viernes terminó con una sensación de euforia total. La esperanza era, bueno, tangible. Estaban en la cima de la esperanza ese viernes. Pero el Salmo 13 no se queda solo en el clamor. No. La segunda parte es una petición directa, una súplica. El salmista pasa de gritar ¿hasta cuándo? A pedir mira, respóndeme, ilumina mis ojos. Ese es un giro clave. Es el paso de expresar una emoción pura a formular una petición concreta. Implica que todavía cree que hay alguien escuchando. Exacto. A pesar del silencio y la oscuridad, cree que una apelación podría ser atendida.
Es un pequeño brote de esperanza. Y esa petición de luz, de respuesta, choca de frente con la oscuridad y el silencio que definieron el domingo 8 de enero. Sí, la esperanza del viernes se enfrenta a una realidad brutal. ¿Qué pasó ese domingo? A las 12:30 del mediodía, Nate Saint hizo su último contacto por radio. Su mensaje fue breve y tranquilo. ¿Qué dijo? Que un grupo de unos 10 hombres waodani se acercaban a su campamento y que volvería a llamar a las 4:30. ¿Y después de eso? Solo hubo silencio. No puedo ni empezar a imaginar lo que fue esa espera. Sobre todo para Marge Saint, la esposa del piloto que estaba al otro lado de la radio. Claro, a las 4:30 nada. Pasan las horas. La primera suposición es una falla técnica. No. Quizás la radio se dañó. Sí, esa era la esperanza. Pero la incertidumbre debe haber sido una tortura. Una tortura que se alargó. Cuando la comunicación no se restableció, se organizó la búsqueda. Otro piloto, Johnny Keenan, sobrevoló la zona. ¿Y qué es lo que vio? Algo desolador. El avión Piper amarillo de Nate estaba en la playa. Sí. Pero Parecía un esqueleto. Estaba completamente desmantelado. La tela que lo recubría había sido arrancada a jirones. wow. Esa sola imagen ya ha contado una historia de violencia extrema. Ahí se acaba toda esperanza de un fallo técnico. Por completo. Días después, un equipo de rescate por tierra llegó al lugar. ¿Y ahí? Encontraron los cuerpos, los 5, en el río Curaray. ¡Qué terrible! Todos habían sido atravesados por lanzas de madera. Pero encontraron algo más. ¿El qué? En uno de los cuerpos hallaron una pistola. Estaba cargada, Pero pero no había sido disparada. espera un momento, tenían un arma para defenderse, en una situación de vida o muerte. Y decidieron no usarla. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que su convicción de un contacto no violento no era solo una estrategia, era un principio que mantuvieron hasta el último segundo, Prefirieron morir. antes que traicionar el propósito pacífico de su misión. Es un detalle que redefine por completo la narrativa. No fue solo un ataque, fue un sacrificio deliberado. Y aquí es donde la historia y nuestra exploración del lamento da un giro que desafía toda la lógica. Totalmente. Porque después de una tragedia así, lo esperable sería el odio, la venganza, o al menos una retirada, el fin de la historia. Pero tanto el Salmo 13 como la vida de Elizabeth Elliot hacen un giro de 180 grados. ¿Sí? Explícanos esa tercera parte del Salmo. Es una declaración que parece imposible después del dolor anterior. Dice, «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». No es un final feliz que borra el sufrimiento. Para nada. Es una decisión consciente de confiar a pesar del sufrimiento. La fe como un acto de voluntad, no como un sentimiento. Y esa decisión es, literalmente, la historia de la vida de Elizabeth Elliot. Así es. Ella llega a una conclusión que es, francamente, muy difícil de procesar. Sufrir nunca es en vano. ¿Cómo llega alguien a ese punto? ¿No es una negación del dolor, o sí? No, para nada. Es justo lo contrario. Sus escritos dejan claro que el dolor era inmenso. Entonces, Ella explica que cuando se enteró de la muerte de Jim, lo que le vino a la mente fue un pasaje del profeta Isaías. ¿qué decía? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. O sea, la promesa no era evitar la tragedia. No, era la presencia de Dios dentro de la tragedia. Eso ya es un cambio de perspectiva enorme. Pero es que ella no se quedó en una reflexión, digamos, teórica. No, y eso es lo que es asombroso. Lo llevó a la práctica de una forma radical. Radical es la palabra, porque 2 años después de la muerte de su esposo, Elizabeth Elliot, Junto a su hija, junto a su hija Valerie, que entonces tenía solo 3 años, y con Rachel Saint, la hermana del piloto Nate, tomaron una decisión increíble. se mudaron a vivir con la misma tribu Waodani que había matado a sus seres queridos. Tengo que detenerme ahí porque es una decisión que cuesta comprender. ¿Fue fe ciega o sus escritos revelan el miedo, la duda? Oh, sin duda. Ella no era una santa de mármol. Escribe sobre la profunda soledad, la dificultad de mirar a los hombres que mataron a su esposo y ver en ellos a seres humanos. No a monstruos. Exacto. Pero lo fascinante es lo que descubrió al vivir con ellos. Se dio cuenta de que la cultura Waodani estaba atrapada en un ciclo interminable de asesinatos por venganza.
¿Y su acto de perdón? Fue una disrupción de ese ciclo de violencia que los estaba consumiendo. O sea que su presencia allí tuvo un efecto que iba más allá de su propia historia. Completamente. Pudieron hacerlo gracias a una mujer Waodani, Dayuma, que había huido de la tribu y les sirvió de puente cultural. ¡Qué increíble! Y lo que es aún más interesante es que Eliot escribe que ella también aprendió de ellos. Menciona que nunca, a pesar de las durísimas condiciones de vida, escuchó a un Waodani quejarse. Nunca. Nunca. Y eso, dice ella, le enseñó una lección brutal sobre la gratitud y la resiliencia. La reconciliación fue un camino de doble sentido. Hemos recorrido un camino completo. Desde el grito desesperado de un salmo, el ¿hasta cuándo?, reflejado en una tragedia moderna, hasta la decisión consciente de confiar, una decisión que llevó a Elizabeth Elliot no a huir de su dolor, sino a caminar hacia él. A abrazarlo y de alguna manera a transformarlo. Entonces, la lección central aquí no es que el sufrimiento sea bueno, No, claro que no. ni que debamos buscarlo. La lección es que el lamento puede ser un camino a través del sufrimiento, no un callejón sin salida. Y que la fe, como la entendía ella, puede reescribir el final de la historia. Exacto, de una forma que ni la lógica ni el instinto de supervivencia podrían haber imaginado. La redención de esa comunidad fue la prueba. Elizabeth Elliot llegó a describir el sufrimiento como un don o un sacrificio que se le puede ofrecer a Dios. Esa idea es muy provocadora. Lo es, y nos deja con una pregunta profunda para reflexionar. ¿Qué significaría mirar el propio dolor, las propias tragedias, no como una carga sin sentido, sino como algo que al ser ofrecido puede adquirir un propósito que lo trasciende? Es una pregunta que puede cambiarlo todo. Y para continuar esta reflexión, una buena manera de cerrar esta experiencia sería buscar y escuchar la canción El Lamento, Salmo 13. Hay varias versiones, ¿cierto? Sí, hay varios. Pero permite que la música y la letra ofrezcan un espacio para meditar en este viaje. Es una forma de dejar que las ideas de hoy se asienten no solo en la mente, sino también en el espíritu.